Lo sabías. El pueblo asirio era una nación muy poderosa en el mundo, pero ese poder estaba por llegar a su fin. En los tiempos de Jeremías existió otra nación que estaba por quitar ese reinado y fue el pueblo de Egipto. El poder de Asiria estaba por llegar a su fin. Egipto seguía siendo una nación excelentemente poderosa y el rey Judá apoyaba esta causa. ¿Saben algo? Pero a su vez surgía un poder aún muchísimo más mayor, que era el poder de Babilonia. Era el recientemente poderoso rey de Babilonia y el reinado de Babilonia. Había fijado sus ojos en el reino de Judá. La nación de Judá ante los babilonios en cierta medida tuvo una consecuencia porque se apartó de los ojos del Señor. Y esto, en cierto modo, así como lo aclara el libro de Jeremías, fue un método usado por Dios para enviar un mensaje a su pueblo, que si no se volvían a sus caminos sufrirían un castigo. Vamos a ver entonces de qué trata la lección juvenil de esta semana. Bienvenidos. Bueno, David, el texto clave de la lección de escuela sabática de hoy lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 36, verso 3, y nos dice: quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle, y arrepiéntase en cada uno de su mal camino, y yo perdonaré toda su maldad y será justificado. Bien, vamos entonces a la sección de Más Luz. Y en esta ocasión nos cuenta la historia allí de la escuela sabática, cuando los corazones de los hombres están constreñidos y conmocionados por el poder del Espíritu Santo, podrán escuchar consejos de sabiduría. Pero cuando nuestro corazón se aleja de ese poder que el Señor nos ha dejado, tendemos a alejarnos de Dios y a cometer errores en nuestra vida. Como jóvenes, esperamos que en esta lección de esta semana podamos aprender a estar más aferrados de Dios y todas estas cosas que nos pueden alejar de Él, las podamos evitar. Vamos entonces ahora con la sección de ¿qué opinas? Hola Edwin, ahora sí estamos los dos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, David. Intrigado con esta lección porque está muy buena. Y no hemos dicho el nombre todavía, así que vamos a poner el nombre. ¿Por dónde lo ponemos? Nombre. Coloquémoslo aquí. Listo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dice: alerta, ya viene la tormenta. Alerta De tormentas. Cuando llueve y cuando hay muchos truenos, uno está como que hay gente que se asusta, ¿no? Y se mete hasta bajo la cama y todo. Claro, miraba en un meme, por ejemplo, que colocan varios países. Sí. Y entonces tormenta, bueno, esto, llega a Colombia, tormenta, apague el televisor, apague la nevera, apague tal cosa. Nos quedamos porque en equipo. Sí, que se va a quemar. Entonces cuando hay una tormenta todos estamos alerta y hasta colocamos los espejos hacia el otro lado, que no se vea Es verdad. el espejo. Bueno, el título nos quiere decir, ya vamos a ir jugando con esta parte de lo que va a decir la lección y lo que tiene relevancia con el título. Ya ustedes saben que estamos hablando de Jeremías y de 4 pueblos, o en su momento de grandes reinos, que fue Asiria, Egipto, Judá y Babilonia, y cuál fue la razón por la cual el Señor le mandó este mensaje al pueblo por medio de Jeremías. En la sección de ¿qué opinas? Hay una pregunta y vamos a contestarla a ambos, y dice lo siguiente: cuando alguien te hace una advertencia o cuando alguien va y te dice: Edwin, eso no lo debiste hacer así, Edwin, no, muy mal hecho, me parece que debiste haber hecho lo siguiente, ¿cómo reaccionarías? ¿Lo ignoras? ¿Te sientes enojado? ¿Le dices sí, qué pena, lo acepto? ¿Cómo reaccionarías tú? Uno como ser humano siempre, pues uno tiene sus equivocaciones. Claro. Uno comete errores, pero tal vez uno espera digamos, algo diferente, que usted sepa, bueno, usted se mete en un problema y después venga alguien y le recargue ese problema. Es que yo le dije que no hiciera eso. Yo creo que pues uno no se siente bien, sino que dan ganas como de tirarlo por un techo. O la persona esa, pues bueno, algunos. Pero en otros momentos pues uno sí tuvo la razón. Sí, yo creo que el ser humano tenemos la tendencia a enojarnos, como que, uy, ¿usted quién es para irme a decir eso si también usted tiene sus errores? ¿Sí? Como jóvenes podemos decirle eso. Pero debemos entender que quizás hay personas que el Señor pone en nuestro camino para hacernos ver de errores o cosas que nosotros hacemos.
Entonces, esta es la pregunta para que usted se la haga allí y la dialogue con los que está viendo la lección. En ese momento, si usted le dice, oiga, eso estuvo mal hecho, no lo haga, vea por qué hizo eso, no debía haberlo hecho así, ¿cómo reaccionarías? Es importante que lo miremos porque en determinado momento nuestra reacción puede decir muchas cosas. Muy bien, vamos entonces ahora con la parte central. Y en esta parte central de la lección, que la llamamos Identifícate con la historia, vamos a conocer como tal el sentido de lo que vamos a hablar a continuación. Y esta sección es de mi compañero Edwin. Toda tuya, los dejaré con Edwin. Gracias. Bueno, ¿cómo identificarnos con la historia? ¿Cómo nos podemos identificar con la historia? Resulta, pues, Jeremías, en un tiempo bueno del cuarto reinado de Joacim, ya el Señor había sentenciado algo contra este pueblo, por su maldad, por su idolatría, por todo lo que había hecho. Y entonces el Señor habló a Jeremías y le dijo, bueno, todo lo que te he dicho, escríbelo en un librito para que vayas y los ponga. Pero había una dificultad con Jeremías. Él no podía ir al templo porque lo iban a matar. Entonces mandó un siervo, Burú se llama, y él fue y leyó allá. Leyó ante las personas del templo para que todo Israel se escuchara lo que este librito decía, y no solo para escucharlo, sino que para que se arrepintieran de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Bueno, este libro llegó a manos del rey. El rey y todos los que estaban a su lado lo leyeron. Algo hizo el rey, que fue, rasgó este librito y no quiso cumplir ninguna de estas advertencias que había en aquel librito. Nosotros podemos dividir esta historia en tres pasos. Primero, el mensajero. Si Dios nos manda a nosotros a comunicar algo, debemos de obedecerlo, a pesar de las circunstancias, o debemos buscar los medios, así como lo buscó Jeremías, el profeta Jeremías. Segundo, debemos de ir y predicar el mensaje. Todos necesitamos un arrepentimiento, y no porque la persona esté, digamos, ahí en un foso, como dice el Salmo 40, debemos dejarlo ahí, sino que debemos ayudarlo a levantar. Y tercero, no debemos, digamos así, ser esas personas apáticas ante la palabra de Dios, como lo fue el rey Joacim, que rompió el libro. Entonces, primera, debemos de predicar el mensaje del Señor y debemos de escucharlo. Segunda, debemos de anunciar lo que Él nos ha puesto en su libro y en su palabra. Y tercero, no nos hagamos apáticos, o no vamos a estigmatizar lo que es la palabra de Dios. Así es, Edwin, muy bien como lo acabaste de explicar en esta importante historia, y que como jóvenes debemos seguir esos tres consejos que Edwin nos acaba de dar. Es muy importante que cada una de las palabras que podamos aquí compartir las grabemos en nuestro corazón y las pongamos en práctica. Dos preguntas esenciales para explicar nuestra historia, que es el punto que sigue a continuación. ¿Qué debemos hacer entonces, Edwin? ¿Cuál sería el objetivo de Jeremías al pedirle a Baruch que le leyera el rollo al pueblo? ¿Cuál sería el objetivo? O sea, ¿por qué Jeremías le dijo esto a Baruch? Es para que el pueblo escuchara de la maldad que estaba cometiendo. Okay. Eso era, y también para que llegara a manos del rey, porque vemos que en la historia ese librito llegó a manos del rey. Algo claro en medio de toda esa historia de esta lección es que el Señor utiliza diferentes métodos, diferentes formas para llegar a nuestra vida. Como jóvenes quizás el Señor utiliza a nuestros padres, un amigo, una buena influencia, para hacernos como caer en cuenta de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque a veces como que vamos por el mal camino y seguimos, y el Señor de muchas formas nos lo hace saber. Así que no podemos decir en algún momento por qué, si Dios nos hace caer en cuenta de lo que estamos haciendo mal. Y la otra pregunta de Edwin es, ¿cuál es la mejor manera de advertir a las personas acerca de sus consecuencias de sus acciones? ¿Qué clase de advertencias son las que más atiendes? Antes de darte la palabra, yo creo que si nosotros vamos a ir a una persona, debemos antes de todo orar, ¿cierto? Porque hay palabras que de pronto pueden ser mal interpretadas, y eso es un don. Yo creo que el don de llegar a las personas para hablarles de determinada cosa o que uno ha hecho, un tema delicado, eso no lo hace cualquiera. Y hay personas que a vos te dicen algo, Edwin, y uno como que, uy, sí. Pero otra persona te lo dice, casi en las mismas palabras, y uno dice, uy, pero ¿qué le pasa? Entonces,
Como que eso es un don, lo veo yo así, no sé cómo lo ves. Sí, y pues nosotros siempre como cristianos debemos seguir el método de Jesús. Jesús, digamos, ayuda a las necesidades físicas y se guía por las necesidades emocionales. Recordamos cuando sanó a varias personas, el leproso, al paralítico que descolgaron por el techo. Si nosotros vemos la historia, encontramos que él le dijo, bueno, levántate y camina y tus pecados te son perdonados. O sea, entonces no solo ayudaba a nuestras necesidades físicas, sino que también ayudaba a las necesidades emocionales, a la paz, digamos, emocional, paz espiritual. Entonces nosotros debemos de seguir el método de Jesús para advertir a las personas de los peligros que se están viniendo y que vienen. Exacto, y bueno, y nosotros también estamos en la disposición porque podemos estar del otro bando, en el cual seamos como las personas a las cuales nos están diciendo en lo que estemos fallando. Edwin, vamos entonces a la sesión de Aplícalo en tu vida. Vamos a tratar 3 temas importantes del martes, miércoles y jueves. Edwin nos va a contar entonces en la sección del martes de qué estamos hablando y vamos a prestar mucha atención. Bueno, el martes nos está hablando de la sesión de más luz, la cual David nos dijo, una porción del espíritu de profecía acá. Recordemos que en la sesión de más luz nos recomienda que nuestros corazones estén entremecidos y no soyugados por la influencia. Nosotros debemos de tener nuestros corazones siempre a la orden, a la palabra de Dios. Siempre debemos permanecer en una oración con Él, desde que me levanto hasta que vuelvo y me acuesto, para que mi vida, David, yo creo que para que mi vida sea mejor, cada día, sea mejor cada día. Entonces, eso debemos de nosotros tenerlo en cuenta. Si el Señor, digamos, quiere que nuestro corazón esté dispuesto a Él, nosotros debemos estar dispuestos a Él, porque recordemos que lo que dice allá en el libro de Samuel, ¿qué es lo primero que ve el Señor? Nuestro corazón. ¿Cómo vamos a hacer para eso? Debemos todos los días pedir en oración que nuestro corazón sea igual al corazón de Dios. El miércoles entramos a ver algo que regularmente nosotros no hacemos, que es una sección de la lección que habla sobre puntos de impacto. Y los puntos de impacto son 3 textos, en ocasiones 4 textos, en los cuales nosotros vamos a quizás encontrar algunas perlas espirituales mucho más interesantes de lo que estamos leyendo. Para esta ocasión vamos a ver 3 textos que encontramos, uno en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 14, Ezequiel 33:11, Mateo 4:17 y 2 de Pedro 3:9. Esos textos los van a encontrar en la descripción del video para que los puedan leer todos. Voy a leer solamente 2. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Entonces miremos que el Señor en ningún momento va a querer nuestra destrucción. Si estamos por el mal camino, Él siempre va a querer llevarnos al camino de la verdad, como lo hizo con el pueblo por medio de Jeremías. Y el siguiente texto, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy similar al texto anterior. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es un arrepentimiento de corazón para poder volvernos al Señor y obtener la victoria. Y que podamos, o que no vayamos a tener que ser portadores de un castigo, no porque el Señor nos vaya a castigar, sino porque el pecado habita en nosotros y pues en definitiva no vamos a tener nada bueno de eso. Muy bien, ahora vamos entonces a la sección del viernes. Invito a David, por favor, para que venga David, para que nos acompañe en la sección del jueves, y con esto vamos finalizando la lección juvenil de esta semana. Como hemos visto, David, no todas las personas o no todos reaccionamos bien a una advertencia, como en la historia, que la advertencia fue rasgada y quemada, ¿cierto, Edwin? Que ojalá no nos pase de esa forma, que alguien nos diga algo y nosotros tal vez le devolvamos un insulto o lo tratemos mal.
Pero hay muchas palabras asertivas, hay palabras que nos ayudan y que les ayudan a las personas también a sentirse bien. Como por ejemplo, aquí en la sección del jueves nos dice, gracias por decírmelo. ¿Sí? Digamos, si no te gustó, bueno, gracias. Por lo menos como que tratar de no ser groseros en ese momento. Voy a meditar y a orar en lo que me dices. También es una forma de decir que estamos agradecidos por lo que ha hecho. Lo lamento, trataré de hacer las cosas mejor la próxima vez. Bien, como que, hey, cometimos un error. Lo lamento, trataré de hacer las cosas mejor la próxima vez. Cometimos un error, lo reconocemos y decimos que vamos a mejorar. Y la última, antes de darte la palabra para ver qué piensas de esto, Edwin, es, no lo había considerado desde ese punto de vista, gracias. Nosotros, por lo general, a veces no vemos las cosas como un tercero lo ve, ¿sí? Y digamos, alguien más nos puede hacer caer en cuenta de lo que hemos hecho y eso es bueno. ¿O qué piensas tú? Ahí sí, como David, como dice el libro de Proverbios, aconseja al sabio y será más sabio, y aconseja al necio y te hará su enemigo. Wow. Entonces a veces nosotros cuando nos dicen que estamos haciendo algo mal, tal vez nos colocamos mal, valga la redundancia. Tal vez nos colocamos mal por lo que nos están diciendo. Y mentira que eso nos puede servir a nosotros a mejorar como seres humanos. Recordemos que nosotros como seres humanos debemos de mejorar a cada momento. Porque así como lo veamos en la lección antepasada, debemos de llevar nuestro carácter al cielo y debe ser igual a Dios. Así es, muy cierto, Eddie. Bueno, voy a terminar con mi punto de vista general para que vayas pensando en el tuyo y finalizamos. Yo creo que es muy importante aceptar cada uno de estos llamados o advertencias que Dios nos hace, porque en determinado momento, cuando queramos hacerlo, no vamos a poder, y si no lo hicimos en el momento indicado, vamos a perder la hermosa posibilidad de salvación y de estar con Jesús en el reino de los cielos. En el tiempo de gracia no será eterno, el tiempo de gracia en un momento se cerrará, y como jóvenes debemos tener la disposición de aceptar la advertencia y el llamado de Dios para triunfar. Tu punto final, Edwin. Bueno, a pesar de que el pueblo de Israel estaba en idolatría, estaba pues haciendo lo malo ante los ojos de Dios, Dios siempre estuvo y está dispuesto a ayudarnos a nosotros a mejorar nuestra vida. Busca los medios que sean, porque vemos que cuando le habló a Jeremías y después Jeremías le habló a Baruch y después Baruch le habló al pueblo, buscó los medios que sean para anunciar un arrepentimiento y una verdadera conversión. Nosotros pertenecemos a ese arrepentimiento y a esa conversión. Si yo acepto estos dos puntos, créame que cuando Jesús venga por segunda vez, esté yo vivo o esté yo muerto, voy a ser arrebatado y me voy a encontrar con Él en las nubes y voy a vivir con Él por toda la eternidad. Amén. Dios pone todo a mi disposición. Es mi decisión si sigo y hago su voluntad. Amén, Edwin. Mejor no lo pudiste haber dicho. Que podamos tener esto claro de un buen arrepentimiento, una excelente conversión, como lo acabaste de decir. Dios les bendiga, comparte esta lección, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos la próxima semana con la nueva lección de Escuela Sabática para este trimestre. Chao, chao.